Bienvenidos a Slayer Podcast. Yo soy Iñaki Oyarzún y en este podcast voy a ir repasando episodio a episodio toda la serie de Buffy Cazavampiros. Analizaré las tramas, sus personajes y también os daré algunas curiosidades de esta serie. En este episodio nos toca el tercer episodio, The Witch, conocido como La Bruja, estrenado el 17 de marzo de 1997 en Estados Unidos. Este episodio está dirigido por Stephen Cragg y está escrito por Dana Reston, siendo el primer episodio en el que Joss Whedon no está ni en la dirección ni en el guión, aunque este episodio explora una idea propuesta por él y de la que tenía muchísimas ganas de hablar en la serie. Es también el primer episodio en el que no vemos vampiros y en el que se nos expone esa temática del monstruo de la semana, en el que gracias al elemento sobrenatural exploraremos problemas reales, en este caso la presión familiar y la propia identidad. Como os he dicho, Joss Whedon quería tratar este tema en la serie y lo hizo muy pronto. Es todavía el tercer episodio de la serie y da un nuevo golpe sobre la mesa a la hora de analizar cómo estos adolescentes tienen que luchar no solo contra los estudios o las fuerzas del mal, sino también con lo que se espera de ellos. Es un episodio que visto hoy en día podemos sacar muchísimos más mensajes que seguramente hicimos en su momento. Yo, por ejemplo, era un adolescente, así que todo ese lado padres, familiar, como que se me quedaba un poco lejos y me centraba únicamente en lo que pensaban los personajes más jóvenes, pero hoy en día verlo con otros ojos, con una sociedad completamente diferente, podemos sacar muchísimos más mensajes de este episodio. Así que nada, empiezo a contaros un poco de qué trata para situar todas las cartas. Tras esa primera batalla en Sunnydale y detener la cosecha, Buffy va a intentar integrarse en el instituto y decide presentarse para las pruebas para ser animadora. Pero todo se complica rápidamente ya en esa primera prueba, cuando una de las aspirantes sufre un terrible accidente, y es que ha empezado a prenderse fuego. Poco a poco, otras aspirantes a animadoras irán cayendo y esto llevará a una nueva investigación de Buffy, Giles, Xander y Willow. Y como os he dicho, este episodio no trata de vampiros y es que se centra en la brujería. Nos presenta un nuevo personaje, Amy, que esconde más de un secreto. Y bueno, ya las cartas situadas, voy a empezar un poco a analizar este episodio y a ir desmenuzándolo poco a poco. Yo creo que este episodio nos muestra de una manera brillante lo que es tener esa presión familiar, más concretamente de los padres, para convertirse en lo que ellos desean. Y nos expone temas como salud mental, presión social, presión familiar y también el peligro de vivir a través de tus hijos. Catherine Madison, la madre de Amy Madison, esa joven estudiante y amiga de Willow, representa a esos padres que proyectan sus deseos, frustraciones y sueños incumplidos en sus hijos, cosa que provoca que anulen completamente la identidad de sus hijos. Esto quizá hoy en día no se da tanto, es verdad que sí, sigue habiendo este tipo de padres o esas figuras familiares, pero es verdad que hoy en día parece que hay muchísima más libertad en hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Estudiar lo que quiera o trabajar de lo que quiera. Antes, por lo menos en los 90, había muchísima más presión. Yo sufrí esa presión, aunque de joven quería, por ejemplo, estudiar informática. Luego me di cuenta al empezar la carrera que no era lo mío, ¿no? Pero al final estaba esa presión familiar por estudiar una carrera, por terminar, por trabajar de ello, aunque a mí ya no me emocionaba, aunque me emocionasen otras cosas. Al final esa familia nos iba guiando. Hoy en día sigue ocurriendo, como he dicho, pero no está tan generalizado como antes. Y eso es algo que esta serie toca en este episodio. Aunque es verdad que no va muchísimo más allá y no nos habla sobre carreras o trabajos, sino nos habla de esa figura de animadora. Esta madre quiere que su hija sea animadora y sea la mejor. Y recurre, y no solo eso, sino que quiere revivir ese sentimiento, ese éxito, ese momento en su vida a través de su hija. Aquí recurre a la brujería, ya que ella es bruja, y hace un cambio de cuerpo con su hija para ir al instituto y convertirse en esa nueva animadora. Al final, como he dicho, frustración, vivir a través de los hijos, la presión social. Y critica también muchísimo esa obsesión con el éxito, la fama y la juventud eterna. Sé que me estoy alargando y todavía no he empezado a hablar de ciertas escenas, he ido analizando el episodio en orden, pero creo que
era importante hacer esta pequeña introducción y sobre todo también exponer la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Es posible ser una chica normal y una cazadora? Buffy ya abrió ese debate en el primer episodio, pero en este tercer episodio ahonda muchísimo más, ya que Joyce, su madre, forma parte de esta conversación. Pero bueno, empiezo por ese arranque. Tiene un arranque totalmente divertido. Nos encontramos con un Giles que no entiende lo que está ocurriendo y que no se puede creer lo que está ocurriendo frente a sus ojos. Y es que para él, Buffy se quiere unir a una secta, la de las animadoras. Buffy llega a la biblioteca y le presenta ese plan a Giles de unirse al equipo de animadoras para tener algo normal en su vida. Tenemos que recordar que Buffy en su antiguo instituto, antes de su llegada a Sunnydale, fue una chica popular, una animadora, de hecho también lo veíamos en la película, y es que es algo que la ata a su vida normal, ya que era animadora antes de ser cazadora. Quiere tener una actividad que no sea peligrosa y que sea algo sencillo y seguro. Pero en este episodio se va a dar cuenta que de seguro tiene poco. Después de esta escena tan divertida con Giles, nos adentramos en un ático oscuro y vemos como alguien está haciendo un hechizo, vudú, una bruja. Y esto es algo bastante interesante porque, como he dicho, todo el mundo se espera que en una serie de que se titule Buffy cazavampiros, todos los villanos sean vampiros o todas las tramas giren alrededor de estos monstruos chupasangre, pero rápidamente Joss Whedon dio el golpe sobre la mesa y dijo que no, que esta serie era algo muchísimo más, que íbamos a tener diferentes tipos de males, de monstruos, de personas con poderes, y ya en el tercero nos expone la brujería, algo que va a ser muy importante en el desarrollo de la serie, ya que bueno, para los que habéis visto Buffy sabéis que algunos personajes empiezan a toquetear ese mundo mágico, pero es algo que va a formar parte del ADN de la serie, muchísimo más que ciertos monstruos que vamos a ir viendo más adelante. La brujería al final va a definir muchísimos momentos y va a otorgar muchísimo poder a muchísimos personajes. Pero bueno, después de ese arranque nos encontramos con un episodio bastante divertido. Las animadoras necesitan nuevas integrantes y están en pleno proceso de casting. Aquí nos encontramos con Xander, Willow y Buffy llegando a ese gimnasio y como Buffy se quiere presentar esa prueba que Cordelia también quiere, y por supuesto también Amy Madison, que va a ser este personaje tan interesante y en el que os voy a hablar en este episodio más adelante. En ese momento de entrar al gimnasio, de ir a presentarse a esa prueba, Xander le regala algo que le va a dar buena suerte, ¿vale? Una pulsera que pone siempre tuyo. Él dice que viene así de serie, pero aquí ya vemos que Xander tiene ciertos sentimientos hacia Buffy, que ella no se lo toma en serio porque es su amigo y porque tampoco es que sea su tipo, pero ahí vemos cierto acercamiento, también vemos ciertas miradas de Willow, empezamos a ver cierta rivalidad amorosa en la serie que se irá explorando muchísimo más, pero si vemos pues como estos adolescentes tienen ese despertar sexual y bueno, pues chica nueva, te gusta, es divertida, además también es peligrosa, es normal que Xander se sienta atraído. Pero bueno, en este proceso de casting nos encontramos con que una de las mejores aspirantes para ser animadora, de repente empiezan a prenderle fuego las manos por convulsión espontánea. Buffy por supuesto está ahí y la salva de la catástrofe que podría haber ocurrido, pero aquí ya empezamos a ver ese peligro, ¿no? Ese primer hechizo, que esta primera chica cae, vamos a ver cómo se va a ir convirtiendo en algo recurrente en el episodio y que va añadiendo ingredientes a la mitología de esta serie, ¿no? Esos poderes, el elemento de fuego, la brujería, y bueno, como os he dicho en esta escena es cuando conocen a Amy, ¿no? Una chica tímida en principio, que parece frágil, que está intentando buscar su hueco en este instituto. Willow dice que antes eran amigas, ¿vale? Que han pasado un periodo en el que no tenían tanto contacto, pero que habían llegado a ser buenas amigas, que comían brownies a escondidas, así que es un personaje, al igual que Jessie en el primer episodio, que ya forma parte de la vida de, bueno, de Xander y Willow, y aquí se nos presenta eso como alguien frágil, alguien que no tiene demasiada identidad, que esto es algo bastante normal en la juventud, quiero decir, yo tampoco tenía demasiada identidad porque intentaba encajar o intentaba copiar lo que había a mi alrededor para no sentirme tan rechazado. Y bueno, aquí ya empieza un poco la investigación del grupo de la Scooby, ¿vale? Tenemos a Giles, Xander, Willow y Buffy intentando descubrir qué ha ocurrido con esa chica
chica, empiezan a hablar un poco, ¿no? De que hay más fuerzas del mal, aparte de vampiros, de, bueno, los chistes de la antorcha humana, etcétera. Siempre muy atado al universo de Marvel, esta serie. Y bueno, eso que intentan empezar a investigar este caso y ver qué ha ocurrido, quién puede ser el culpable. Y bueno, aquí sigue un poco ese tono humorístico, ¿no? De Giles diciendo, pero ¿quién va a querer hacer mal a esta persona por querer ser animadora, ¿no? Me parece todo una chuminada, no tiene absolutamente sentido. Y claro, él como adulto no ve esa competición o ve esa lucha interna de los estudiantes por querer encajar y por querer pues cumplir ciertas metas o poder formar parte de la conversación o de la élite de ese instituto para no quedarte apartado. Y bueno, después de esa conversación, de esos primeros ingredientes de investigación, saltamos a casa de Buffy con Joyce desempaquetando esas cajas que le acaban de llegar para su galería. Y aquí vemos una escena que para mí es muy interesante y es como pues Joyce está a lo suyo, ¿no? No está escuchando a su hija, aunque su hija le está diciendo, me he presentado una prueba, la otra sí, no le está prestando atención, hasta que Buffy le dice, pero bueno, ¿para qué era la prueba? Quiero decir. Y la otra, bueno, cariño, es que no tengo tiempo, o sea, estoy haciendo que es mi trabajo, estoy desempaquetando esto que es muy importante, ya no solo para mí, sino para nosotras, porque yo soy el sustento de esta familia, así que yo te quiero mucho, pero, en fin, que sí, que ok, vale, repíteme, ¿a qué prueba ha sido? Y cuando le dice que ha ido a animadoras, Joyce se alegra muchísimo, ¿no? Porque vuelve a conectar a algo, pues, que su hija hacía bien y que la conectaba a su alrededor y que no hacía cosas peligrosas, porque para Joyce, Buffy en este momento es una chica salvaje, es una chica que ha aprendido fuego a un gimnasio, es una chica que no encaja, que se pone en peligro, que, bueno, ella tiene el temor que vayan a volver a echar a su hija del instituto constantemente. Y cuando le dice que quiere ser animadora, pues, no sé, le da como un respiro, ¿no? Una tranquilidad de que su hija va a volver a hacer algo normal. Al final va a hacer algo que no la va a meter en líos. Y bueno, pues ahí tienen ciertos momentos interesantes de miradas, de juicios entre ambos personajes. Son madre e hija y muchísimas veces no cuentas tus secretos, o sea, evidentemente Buffy no cuenta a su madre que es cazadora, pero bueno, ahí vemos esa relación madre-hija y va sentando esas bases que se van a ir desarrollando a lo largo de la serie. Y bueno, aquí pasamos al instituto una vez más, a otra conversación muy interesante. Es que este capítulo todo es interesante, creo que todas las conversaciones son muy interesantes porque todas nos dejan entrever un poco la salud mental de esos personajes y la falta de identidad propia que tienen por encontrarse en un mundo totalmente salvaje, ¿no? Que es esa sensación, pues cuando uno es adolescente, bueno, y adulto, te quiero decir, esta es una sensación que perdura en el tiempo, esa sensación de no encajar y no saber si estás haciendo lo correcto o no. Y eso es muy interesante porque vemos a estos personajes completamente perdidos. Esa conversación de Buffy y Amy en la que Amy le dice que, bueno, pues que su madre era maravillosa, que su madre había logrado ser capitana de animadoras, que se había casado en el instituto y aunque pues las cosas han salido mal, ¿vale? Se divorció de su padre porque su padre se piró, etcétera, tiene esa figura materna bastante idealizada, ¿no? En plan de yo necesito conseguir lo mismo que ella porque me tengo que convertir en ella, y eso es algo que la propia Buffy que está al lado se asusta al escuchar eso, de no tienes por qué ser tu madre, tienes que hacer lo que a ti te gusta, pero ese recordatorio constante de no eres suficiente. Y creo que este tema, el de, bueno, pues ser animadora y esa perfección para lograr hacer el casting perfecto, se puede extrapolar a muchísimas cosas que Buffy no llegó a tocar en la serie, ¿vale? Como pues esa perfección física, atlética, no es algo que en lo que la serie ahondase. Otras series adolescentes de la época sí lo hicieron, hablaron muchísimo más de esos temas, pero esta serie lo hace a través de ese elemento sobrenatural, de esa perfección. Y creo que este episodio, eso, nos habla de muchísimas cosas, más allá de la perfección en lograr ser capitana de las animadoras, también de tener ese físico perfecto, de tener pues esas actividades perfectas para tener una carrera maravillosísima, para poder ponerlo en tu currículum, para que te cojan en la universidad, etcétera. Esa perfección puede ser muy peligrosa. Y bueno, el misterio de este episodio va avanzando y vamos viendo como un nuevo hechizo cae. Cordelia, ¿no? Que ha sido cogida como una de las animadoras, ella llega a caer causándole ceguera justo cuando estaba haciendo la prueba de conducir que es bastante divertida esa escena, hay que decir, con ese profesor. Y bueno, aquí volvemos un poco con Joyce y Buffy, ¿no? Que vuelven a tener esa conversación que habían dejado un poco pendiente, en la que hablan de las actividades escolares, de que Buffy no ha llegado a entrar en el equipo de animadoras, que se ha quedado como suplente, y Joyce le dice pues que coja otra actividad, ¿no? Que ella trabajó en el anuario del colegio, etcétera, y Buffy ahí se gira y le dice, mirándola a los ojos, que no quiere ser ella, no quiero ser como tú, quiero hacer algo que a mí me guste. Y ahí es cuando Joyce también le vuelve a responder y le dice, bueno, pero es que lo que a ti te gusta te pone en peligro y te mete en líos y te van a volver a echar del
instituto. Y Buffy se queda completamente perpleja porque evidentemente en su cabeza tiene ambas personalidades, la de una chica normal y la de la cazadora. Y la de la cazadora siempre se va a meter en el camino, siempre va a romper y siempre va a estropear todo lo que haga. Siempre le va a perseguir quemar ese instituto, siempre le va a perseguir pues ciertos momentos que vamos a ir viendo durante la serie. Y eso es algo pues que Joyce en este momento no entiende. Y ambas se comunican pero no se cuentan las cosas y hay bastantes juicios por parte de ambas, ¿no? Tanto de Buffy a Joyce como de Joyce a Buffy. Y bueno, la investigación continúa y ya Giles, Xander, Willow y Buffy se dan cuenta de que hay algo raro en Amy, así que bueno, pues hacen la investigación centrándose en ella, en intentar descubrir si es una bruja, hacen como una pequeña poción para descubrir si ella es la culpable de todo lo que está ocurriendo. Descubren que sí. Y ahí también descubrimos que Amy no es Amy, sino que es Catherine dentro de Amy, que han cambiado los cuerpos. Al llegar a casa, bueno, pues tienen una conversación en plan, estos han descubierto lo que estoy haciendo y bueno, pues me tengo que cargar a Buffy. Básicamente ahí le lanza un hechizo a ella y Buffy empieza pues a actuar de una manera bastante extraña, espitosa, ¿vale? Está como gastando toda la energía y se va a quedar sin ella hasta fallecer. Y ya entramos en la recta final, en ese clímax final, en esa batalla contra Amy, que finalmente logran solucionar, logran separar a Amy de Catherine y logran meter en una prisión a Catherine en un trofeo. De hecho va a estar ahí durante toda la serie, vamos a ir viendo pequeños guiños a lo largo de la serie y Amy, bueno, pues va a vivir con su padre, ¿no? Después de toda esta experiencia con su madre y por fin pues es ella misma. Hemos descubierto que Amy cambió el cuerpo al principio del capítulo. A la Amy que hemos visto siempre ha sido su madre hasta ese momento final. Se puede ver en la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Vemos que era una niña que tenía muchísima personalidad, muchísimos gustos y que se van a ir desarrollando durante la serie. Aunque sale muy poco, pero vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Y también volvemos a tener un momento de Joyce y Buffy que a mí personalmente en su momento seguramente no lo apreciaría tanto, pero hoy en día esa conversación que tienen en la habitación para poner punto y final al episodio me parece totalmente dulce, ese acercamiento entre madre e hija en el que Joyce reconoce que no entiende lo que le está pasando a Buffy, no va a comprenderlo nunca porque ya no tiene 16 años y desde luego no sabe lo que son los 16 años en la actualidad, ¿vale? En 1997 en ese caso, así que bueno, que va a confiar en su hija, ¿no? Que ella sabrá lo que quiere hacer, que está ahí para guiarla y si necesita ayuda estará ahí. Y Buffy en ese momento también le hace una pregunta muy interesante a Joyce, que es como si le gustaría volver a revivir esos 16 años, ¿no? Y Joyce evidentemente dice que no le gustaría revivirlos. Muchas veces nos planteamos nosotros estas preguntas, o por lo menos yo me he planteado estas preguntas muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando tienes un problema actualmente o piensas que tu vida podría haber sido diferente si hubieses tomado un camino diferente, haber estudiado otra cosa. Y te planteas la pregunta de, ¿volvería a tener esa edad para elegir un camino diferente? Y creo que es una pregunta, eso, bastante interesante. Yo, desde luego, no daría marcha atrás en el tiempo porque eso significa muchísimas cosas. Es verdad que me hubiese gustado estudiar una cosa diferente, haber cambiado de aires antes o incluso haberme enfrentado a otras situaciones de una manera diferente, pero claro, lo hago con la mentalidad que tengo ahora, no con la mentalidad que tenía antes. Así que creo que es una pregunta con la que todos podemos conectar, ¿no? Esa pregunta de ¿volverías a tener 16 años? Al final este episodio nos habla de la dificultad de ser uno mismo, de buscar esa identidad, de cumplir con lo que se espera de nosotros, de confiar en tus padres, de hablar con ellos, de, no sé, de darle vueltas a la situación. Creo que es un episodio que en apariencia parece una tontería, que en apariencia parece pues un capítulo de relleno, vamos a decir, pero que esconde muchísimas cosas y muchísimas cuestiones muy interesantes. Y bueno, de aquí, después de este pequeño análisis, paso al personaje de este episodio, que va a ser Amy Madison. En un principio había pensado en hablar de Xander o continuar con el reparto fijo de la serie, pero creo que Amy es un personaje muy interesante por lo que se nos expone en este episodio y aunque, como he dicho, no es un personaje recurrente que vayamos a ver muchísimas veces, es un personaje que es muy importante para Willow porque
aunque es verdad, todo esto puede ocurrir off cámara, ¿vale? No vamos a verlo, no vamos a ver ese desarrollo de amistad en pantalla, pero sí vemos que Willow se apoya muchísimo en Amy en ciertos momentos y que va a aprender mucho de conocerse a sí misma. En este momento Amy ya se desata de su madre, ¿vale? Empieza a ser ella misma y eso es algo que Willow va a ir aprendiendo junto a ella, ya que lo van a hacer en paralelo, repito, off cámara, ¿vale? Pero sí vamos a llegar a un capítulo más adelante en el que se va a explorar todo lo que ha ocurrido. Y bueno, para mí es un gran personaje secundario, bastante desaprovechado, tengo que decir, en la serie. Es verdad que en los cómics se explora mucho más y de hecho, bueno, pues en las temporadas siguientes de continuación de la serie, porque bueno, la serie terminó en la 7ª temporada, pero luego hubo cómics de la 8ª, 9ª, 10ª, ¿vale? Ahí se explora también el personaje de Amy más adelante. Y eso, siempre me ha parecido un personaje muy interesante, porque creo que conectaba muchísimo con el espectador y cómo te podías ver reflejado, ¿no? Sobre todo porque ahora la veíamos como muy tímida, frágil, pero la próxima vez que la veamos ya no la vamos a ver así, ¿vale? Ya la vamos a ver con otra actitud y siendo ella misma. Pero bueno, que voy. Amy Adams, interpretada por Elizabeth Ann Allen. Un personaje que nos introduce en el mundo mágico de esta serie, en el que añade esa mitología brujeril, vamos a decir, y que reforzará muchísimas tramas que iremos viendo más adelante. La evolución de este personaje es brutalísima. Yo siempre digo que Buffy no es una serie en la que los personajes vayan cambiando o se vayan adaptando a la trama, sino que son personajes que van evolucionando poco a poco y vamos a ir viendo ese camino poco a poco. Empieza como una chica tímida que empieza a tontear con el mundo de la brujería. Vemos cómo las cosas se complican más adelante para ella y que, bueno, pues gran parte de su vida la va a pasar con una forma bastante extraña. Su evolución, desde luego, es una de las más sorprendentes como personaje secundario. El personaje de Amy es uno de esos personajes en los que, bueno, pues la vida le convierte en el personaje que es y empieza como una chica tímida y termina siendo incluso la antagonista de la historia. Se ve corrompida por lo que ocurre a su alrededor y lo que le ocurre a ella y cómo la tratan. Y creo que eso es algo muy interesante y que funciona de manera, bueno, como un espejo en el personaje de Willow. Ambas llevan un camino bastante similar, aunque es verdad que Willow da muchísimos más tumbos porque le ocurren muchísimas más cosas y al final tiene ese anclaje que son pues sus amigos, que son Buffy, Xander, Giles, Oz, que llegará muchísimo más tarde. Son personajes que la anclan a la realidad y la anclan en ser la persona que es, ¿no? Vemos que en Amy no tiene ese anclaje y además, bueno, pues con todo lo ocurrido con su madre, ¿no? Que se metía dentro de su cuerpo, etcétera, en este episodio, pues vemos que es un personaje que ya ha llegado al extremo y creo que funciona muy bien como espejo al personaje de Willow. Repito, es una pena que todo esto quede off cámara o quede en las novelas o quede en los cómics, pero aún así no podía no mencionar este personaje y hablar un poco de Amy en este episodio. Bueno, en el apartado de curiosidades, la verdad es que este no es un episodio cargado de ellos. Voy a mencionar unos cuantos que ya los he ido mencionando durante el episodio. Y el primero es que no aparecen vampiros. Este es un episodio en el que los vampiros no hacen acto de presencia. De hecho, el villano de este episodio es una persona humana. Y esto también va a ser algo muy importante y que se irá explorando durante toda la serie. Y es que muchas veces la humanidad es el peor enemigo de estos personajes. También nos encontramos con que Charisma Carpenter, que es Cordelia, se presenta a las audiciones para ser animadora y la propia actriz ya tenía experiencia en el mundo de ser animadora, ya que lo fue para los San Diego Chargers en 1991. Uno de los detalles que, bueno, quizá esto sea un poco chorrada, pero hay un detalle en la escena en la que, bueno, pues están haciendo esos casting de animadoras, ¿no? Y es que todas las animadoras tienen las playeras blancas, excepto Buffy, que las lleva negras. Esto pues es un poco para hacer un poco diferencia entre ella y el resto, que no es una chica normal, ¿vale? Que al final ella es la cazadora, es un simple guiño. Otra de las curiosidades es que en este episodio, bueno, en 2 episodios de la serie, pero este es el primer episodio en el que al personaje de Xander le llaman por su nombre completo, que es Alexander. Bueno, y aquí la última curiosidad va en torno
a Giles. Y es que él dice que es la primera vez que hace un hechizo, cuando luego más adelante en la serie descubrimos que no, que ya lo había hecho antes. Es verdad que esto es un poco error de continuidad, que es un episodio muy pronto en la serie y que luego la serie pues fue adaptando y moviéndose por terrenos completamente diferentes y repasando pasados de personajes, etcétera, así que es normal que este tipo de errores ocurran, pero bueno, ahí queda ese pequeño guiño de que Giles decía que era la primera vez que hacía un hechizo cuando no lo era. Y bueno, el episodio de la bruja es un episodio muy importante porque nos demuestra que la serie va a ser muchísimo más que esos vampiros, ya que nos va a hablar pues de temas más sociales y de los personajes, y que va a usar todo ese elemento sobrenatural para contarnos problemas reales. Al final no es solo un enfrentamiento contra un monstruo, sino es una reflexión sobre la identidad, la presión social, la presión familiar, los sueños rotos, la depresión y los deseos que se imponen a los hijos. Al final, este episodio nos expone que el horror más grande no tiene por qué tener colmillos o ser un monstruo, sino que la humanidad puede ser igual de peligrosa. Como ya lo he dicho, para mí es un episodio espectacular y que desde luego se sitúa como uno de los episodios que más me gusta de esta primera temporada, por cómo explora el tema, por cómo desarrolla los personajes, por el uso del humor en este episodio. No sé, creo que llega a conectar muchísimo con el espectador y con el que es muy fácil empatizar y sentirse identificado. Y bueno, hasta aquí llega el repaso a La Bruja, el tercer episodio de Buffy Cazavampiros. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión. Podéis decirme en comentarios qué os parece este episodio, qué cosas sacáis, y también os voy a dejar unas preguntas por si queréis responderlas. La primera es si la historia entre Amy y su madre os parece exagerada o refleja bastante bien esas presiones que se sufren de joven. ¿Os hubiese gustado ver un enfrentamiento más grande entre Joyce y Buffy en este primer episodio por culpa de esos deseos de Joyce? Y la tercera quizá está más atada con el futuro de la serie, pero dado que en este episodio ya se tocaba la brujería, ¿os hubiese gustado que Willow hubiese empezado en este momento a tocar ese tema de magia? Podéis dejarme vuestros comentarios en redes sociales y también en las plataformas en las que está disponible el podcast, que ya sabéis que son YouTube, Spotify, Podimo, Apple Music, Amazon Music. Yo soy Iñaki Ullarzón y este ha sido el tercer episodio de Slayers Podcast. Nos escuchamos muy pronto. Mil gracias por acompañarme en esta aventura.